Hola, amigos, ¿qué pasa? Una fragata naval holandesa entró descaradamente en el Mar Negro, pero no esperaba una cálida bienvenida de los cazas rusos. La reacción de Moscú sorprendió a todo el mundo. Un experto analista militar compartió su opinión sobre este acontecimiento. No vas a creer cómo terminó esta provocación. A continuación reproducimos las palabras del experto. La fragata holandesa se adentró descaradamente en el Mar Negro y los cazas rusos salieron inmediatamente a su encuentro. La fragata Even, que intentó atravesar el estrecho de Kerch, al igual que el destructor británico Defender una semana antes, también fue fuertemente rechazada. Sin embargo, en este caso no hubo disparos desde la instalación de artillería del buque. Al holandés se le trató de forma diferente, pero también muy eficaz. La aviación naval de la flota del Mar Negro, incluidos bombarderos Su-24 y cazas Su-30, realizó vuelos en las inmediaciones de la fragata de la Marina Real holandesa, simulando ataques al buque provocador. Estos simulacros eran más que serios. Los huéspedes no invitados pudieron ver que los misiles aire-superficie estaban acoplados a las perchas exteriores de los aviones rusos. Al mismo tiempo, el comandante de la fragata se encontró en una situación muy difícil. La comunicación de su barco con el mundo exterior estaba interrumpida y no podía informar claramente a su mando sobre la aventura a la que el Even había sido arrastrado por los políticos holandeses. Como consecuencia, las órdenes enviadas al comandante eran objeto de interferencias por parte de los sistemas de guerra electrónica de los aviones rusos. Finalmente, los marinos holandeses decidieron cambiar de rumbo. El ministro holandés de Defensa, Allon, expresó en un comunicado de urgencia su indignación por la actuación de la aeronave rusa, argumentando que la fragata no había violado ninguna norma internacional y estaba defendiendo la libertad de navegación. Añadió que su barco no se merecía semejante provocación rusa y que tenía todo el derecho a estar en la zona. No hay justificación para este tipo de acciones agresivas que aumentan innecesariamente la probabilidad de accidentes, dijo el ministro. Comentarios similares hizo el comandante del Evans, George Bastur, argumentando que su fragata se encontraba en alta mar y en aguas internacionales y que no había razón para una acción tan agresiva. A pesar de ello, los falsos ataques continuaron durante varias horas, lo que calificó de comportamiento irresponsable e inseguro en el mar. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, dio una respuesta más comedida a la situación. Dijo que la fragata Even cambió de rumbo y empezó a avanzar hacia el estrecho, mientras que cazas Su-30 y bombarderos Su-24 se lanzaron al aire para impedir que el buque de la Marina holandesa violara la frontera. Tras el sobrevuelo de los aviones rusos, la fragata holandesa cambió inmediatamente de rumbo y se alejó de la frontera de la Federación Rusa. Hay un punto sumamente interesante en esta historia, que fue recogida por el portal chino de Internet Aja. Poco después del incidente, el Ministerio de Defensa holandés declaró que el equipo electrónico de la fragata había fallado como consecuencia de la aviación rusa. No se trataba de interferencias que impidieran el funcionamiento normal de los equipos de comunicaciones durante los sistemas de guerra electrónica EU de la aeronave rusa, sino de fallos estables de los equipos electrónicos que persistían incluso después de que la aeronave se hubiera marchado. Estos problemas requirieron una reparación mediante la sustitución de las piezas dañadas de los sistemas del buque. Sin embargo, no se informa de que se quemó exactamente en el Evans ni de lo laboriosas que fueron las reparaciones. Según el portal Aja, Crimea, como ninguna otra región de Rusia, está saturada de diversos complejos REP. Se trata de instalaciones fijas y móviles y también están disponibles en los aviones en forma de contenedores suspendidos y equipos empotrados en el fuselaje. Así pues, solo cabe preguntarse si los holandeses fueron dañados por sistemas basados en tierra o en aviones. Los complejos costeros tienen un importante poder de interferencia, su alcance alcanza los 3.400 kilómetros. Por ejemplo, el complejo KRS-UKH-A4RIB es capaz de bloquear y distorsionar las señales del satélite de posicionamiento global GPS, lo que perturba los sistemas de navegación del enemigo.
El Singular complejo Murmansk-BN tiene un alcance de hasta 5.000 kilómetros. Es evidente que la proximidad de Crimea demostró la potencia de los sistemas REP rusos. Los propios holandeses provocaron el incidente y no se revelaron todas las capacidades de los sistemas rusos. Las fuerzas radiotécnicas rusas son mucho más activas en Siria, donde hay una guerra en curso, y las fuerzas estadounidenses, también implicadas en el conflicto, están lejos de estar tranquilas. Tienen su propia agenda en la región, según la publicación estadounidense The National Interest. El gobierno ruso ha realizado grandes inversiones en un potente pseudo-GPS de suplantación de identidad que es 500 veces más potente que el real, lo que aleja a los sistemas de navegación enemigos muchos kilómetros. De hecho, esto ha provocado numerosos casos en los que los cazas más avanzados, como el F-22 y el F-35, han perdido su orientación y han tenido dificultades para regresar a una base aérea. Sin embargo, ha habido incidentes de otro tipo, como lo ocurrido con la fragata holandesa, donde aviones estadounidenses sufrieron fallos electrónicos al encontrarse con aviones rusos. Un informe del think tank estadounidense REN sobre la guerra aérea en Siria describía un caso en el que 4 cazas estadounidenses realizaban una operación para atacar objetivos terrestres. Sus acciones fueron observadas desde una respetuosa distancia por un Su-35. Un F-22 se acercó para alejar a la aeronave rusa, pero el piloto estadounidense descubrió de repente que su sistema de puntería había fallado. Como consecuencia, no pudo participar en el disparo contra objetivos terrestres. Cuando el avión regresó a la base, resultó que el caza tenía un sensor de infrarrojos quemado. También hubo un caso en el que 2 cazas estadounidenses F-22 y F-35 resultaron gravemente dañados como consecuencia de la exposición a la energía, lo que les impidió completar una misión de combate. Tras una inspección en tierra de estos cazas, se detectaron graves fallos de funcionamiento en algunos componentes electrónicos que tuvieron que ser sustituidos. El pasado mes de septiembre, un helicóptero de ataque H-64 Apache apoyó el avance de un convoy de material militar estadounidense que pretendía detener a una patrulla rusa. Ante los asombrados estadounidenses, el helicóptero perdió repentinamente el control y empezó a tambalearse en el aire. El piloto consiguió a duras penas salvar la máquina y por algún milagro el helicóptero aterrizó, aunque el aterrizaje fue duro. Nadie resultó herido y el propio helicóptero sufrió daños mecánicos menores. Se afirmó que se habían quemado algunos componentes electrónicos, lo que provocó la situación de emergencia. Los estadounidenses sugirieron que la causa fue el funcionamiento de algún sistema REP ruso desconocido hasta entonces. Sin embargo, no se hizo ninguna afirmación oficial debido a la falta de pruebas irrefutables. Los mandos estadounidenses son muy conscientes del importante papel que desempeña la guerra electrónica en la guerra moderna, pero esta comprensión se produjo no hace mucho tiempo, como señaló Lori Bach, ex jefa de la División de Guerra Electrónica del Ejército estadounidense. El principal problema es que no hemos combatido en un entorno de supresión de comunicaciones durante décadas, por lo que no tenemos ni idea de cómo actuar en una situación así. No tenemos tácticas ni algoritmos. No estamos preparados en absoluto para luchar en un entorno sin comunicaciones. Estados Unidos no dispone de las amplias capacidades de REP que tiene Rusia. Estados Unidos dispone de muy buena inteligencia de radio, lo que le permite escuchar las 24 horas del día. Sin embargo, cuando se trata de inutilizar los equipos, las capacidades del ejército estadounidense son muy inferiores a las rusas. Lori Bach, antiguo jefe del director de guerra electrónica del ejército estadounidense, afirmó que los logros de Rusia en el campo de la guerra electrónica anulan todas las ventajas de las armas de alta tecnología de que dispone la OTAN. Las últimas armas electrónicas de Rusia paralizan por completo el funcionamiento de los sistemas electrónicos estadounidenses instalados en misiles, aviones y barcos. El antiguo comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa,
El teniente general Ben Hodges no es menos pesimista y afirma que las unidades REP de Rusia tienen importantes capacidades. En el Mar Negro ha comenzado un ejercicio a gran escala de la OTAN denominado Seabreeze 2021, cuya composición a primera vista es impresionante: 40 buques de guerra, lanchas y embarcaciones auxiliares, 30 aviones y unos 4.000 soldados. También es impresionante el número de países que participan en estas maniobras marítimas: Ucrania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía y Letonia. No se rían, Letonia tiene hasta 4 dragaminas recibidos de Holanda y 3 patrulleras de Noruega. También se mencionan países socios, probablemente refiriéndose a Georgia, el único país de la cuenca del Mar Negro que no tiene armada propia. Sin embargo, a primera vista, todo este ejército naval no parece tan impresionante. Destacan en este contexto el destructor de misiles estadounidense Ross, que ha entrado en el Mar Negro, y el destructor británico Defender, que recientemente intentó poner a prueba la fiabilidad de las fronteras rusas frente a las costas de Crimea. Al resto, incluidos los barcos ucranianos, se les puede llamar figuradamente cero con un palo, que se encontrarán al instante bajo fuego naval. Los destructores tendrán que luchar, pero también siguen siendo vulnerables. Según diversas estimaciones de expertos, se necesitarían unos 8 misiles del sistema BAL con base en tierra para garantizar la derrota de destructores como el Defender o el Ross. Se espera que algunos de ellos puedan desviar las defensas antiaéreas de los buques, mientras que el resto alcanzarán sus objetivos. Estos no son en absoluto los únicos medios de defensa de la costa marítima rusa. A lo largo de todo el tramo que va de Abjasia a Crimea, la península ha recibido una atención especial como objeto que mantiene a raya a la OTAN. Se sabe que Crimea está reforzada con sistemas adicionales de misiles costeros Beschan con misiles supersónicos Anix que tienen un alcance para alcanzar objetivos de hasta 300 kilómetros. Un misil de esta clase es capaz de hacer estallar un buque de clase fragata y causar graves daños a un portaaviones. El complejo BAL, armado con misiles KH-35, puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 260 kilómetros. Los sistemas de artillería autopropulsada Berek con cañones milimétricos pueden alcanzar objetivos de superficie que se mueven a velocidades de hasta 180 km por hora. Al menos una división adicional del sistema de misiles antiaéreos S-400 llegó a Crimea, que inmediatamente llevó a cabo un entrenamiento sobre el despliegue en una posición de combate. Como referencia, la munición de un complejo BAL es de 64 misiles que pueden destruir al menos 67 destructores. En Crimea hay suficientes sistemas de misiles de este tipo. También está en servicio un complejo universal en contenedores CLAP, diseñado para atacar objetivos de superficie y subterráneos. Puede colocarse tanto en tierra como a bordo de un buque de carga seca ordinario o en una plataforma ferroviaria, y es imposible distinguirlo de contenedores pacíficos. En su interior puede haber misiles, como el sistema Kalibr u otros. La presencia de tales armas indica que están dirigidas hacia el mar y los estrechos costeros, y su propósito es combatir todo tipo de buques de superficie. Desde portaaviones, que es poco probable que aparezcan en el Mar Negro, hasta pequeñas lanchas rápidas. El sistema S-400, por su parte, proporciona protección del espacio aéreo y es capaz de detectar objetivos tan lejanos como Estambul, a 542 kilómetros de Sebastopol. Obviamente, este refuerzo se utiliza para garantizar la seguridad del estrecho de Kerch y de toda Crimea, así como de los accesos a la misma. En caso necesario, los guardias fronterizos, como ha demostrado la experiencia, son capaces de hacer frente a las amenazas de los barcos ucranianos. Sin embargo, si un gran grupo de buques de la OTAN entra en el Mar Negro, la alerta de misiles podría convertirse en una realidad. Como consecuencia, los destructores estadounidenses se han mostrado hasta ahora cautelosos a la hora de ir más allá de Odessa, y solo el Defender británico, que intentó abrirse paso hasta Cabo Violent pero fue detenido por un bombardeo de advertencia,
se arriesgó. Esta amenaza podría haber sido una realidad para los que cruzan la frontera. Los expertos en política internacional y estrategia militar coinciden en que los incidentes del Mar Negro y el uso de armas electrónicas por parte de Rusia señalan un cambio importante en el entorno político y militar mundial. Este caso de la fragata holandesa, al igual que otros episodios similares en los que se han visto implicados aviones y buques militares occidentales, pone de relieve el desarrollo de tecnologías que pueden alterar de forma fundamental el equilibrio estratégico de poder. Desde el punto de vista de los analistas militares, los sistemas de guerra electrónica rusos, como el Krasukha-4 y el Murmansk-VN, demuestran su potencial para afectar de forma significativa al material militar moderno, incluyendo los aviones y barcos de alta tecnología de la OTAN. Esta capacidad para bloquear o distorsionar las señales de los sistemas de navegación e inutilizar los sistemas electrónicos podría poner en entredicho el éxito de la ejecución de operaciones en las que participen incluso las unidades de combate más avanzadas. Los analistas políticos añaden que la escalada de este tipo de incidentes aumenta las tensiones en la región y crea nuevos retos para los canales diplomáticos. La interrupción del curso habitual de las interacciones entre los países de la OTAN y Rusia debido al uso activo de medios de guerra electrónica pone en el orden del día la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad y posibles nuevas negociaciones sobre control de armamentos. Además, los expertos señalan la importancia de examinar las implicaciones de este tipo de incidentes para el derecho internacional del mar. Aunque muchos países reclaman el derecho a la libertad de navegación, los límites del uso de la fuerza siguen siendo difusos. Esto es lo que hace que el incidente de la fragata holandesa no sea solo uno de tantos casos, sino un precedente importante que pone de relieve la necesidad de nuevos enfoques para regular la presencia de fuerzas navales en regiones en disputa. En última instancia, estas situaciones plantean la cuestión de cómo la tecnología moderna puede cambiar las reglas del juego en el ámbito de los conflictos internacionales. Esto desafía no solo a los militares, sino también a diplomáticos, políticos y estrategas a encontrar nuevas formas de garantizar la estabilidad y evitar la escalada a escala mundial. Este incidente demuestra lo tensa que se está volviendo la situación en el Mar Negro. Lo que sucederá después, el tiempo lo dirá. Para no perderte los acontecimientos más importantes e interesantes, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana. Su opinión es importante para nosotros, deje un comentario a continuación.